Buenos días, bienvenidos al evento Feria de la Afrocolombianidad, Interculturalidad y Enfoque Étnico Diferencial en la Gestión de Proyectos Sociales. Muy buenos días a todos y a todas a este evento académico de la Facultad de Trabajo Social. Agradeciéndole a la doctora Yasmín Alvarado, nuestra decana de la facultad, a su cuerpo de profesores, investigadores y a los estudiantes por este evento académico que trata una vez más sobre uno de los grandes problemas que tiene el mundo contemporáneo y nuestra sociedad, la colombiana, el problema étnico. No es que la naturaleza esté contra los colombianos, no es que la ciencia esté contra los colombianos, no es que Dios esté contra los colombianos, es que los colombianos hemos asumido políticas públicas, hemos asumido un proyecto de Estado y hemos asumido una alternativas sociales que no nos han sido bien recibidas ni por la naturaleza, ni por la ciencia, ni por el sentido social y la justicia social. Somos marcadamente excluyentes, somos marcadamente e históricamente hemos sembrado una semilla de egoísmo, una semilla en la cual no nos toleramos los unos a los otros, pero a la vez hemos creado alternativas de reconciliación, hemos creado por fuera de las mismas políticas públicas, por fuera de los mismos planes de desarrollo del Estado y de los gobiernos, el pueblo colombiano, las etnias colombianas han buscado mecanismos de conciliación, de progreso, de convivencia. Si no fuera así, este país sería menos posible de lo que somos hoy en día. En estos días, en febrero de este año, el gran historiador colombiano Jorge Orlando Melo publicó con el Colegio de México la Historia Mínima de Colombia, que hace parte de una de las piezas importantes de la nueva historia de Colombia. Este libro, que ya ha sido reproducido intensamente en Colombia y que en la Feria del Libro fue posiblemente el libro más vendido, que repito, se llama La Historia Mínima de Colombia. En este libro nos muestra de manera sintética Jorge Orlando Melo, desde sus primeras páginas, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, desde sus primeras páginas, las raíces de la inequidad, de la exclusión y de la intolerancia en nuestro país. No es el primero que lo hace, ya lo había hecho su gran maestro, el creador de la nueva historia de Colombia, Jaime Jaramillo Uribe, pero Jorge Orlando Melo lo refresca, lo sintetiza y convierte este texto de la Historia Mínima de Colombia en líneas de obligada referencia para cualquier colombiano y en particular para ustedes, estudiantes, docentes, investigadores del área de las ciencias sociales, en el cual, para darles un dato interesante, nos indica Jorge Orlando Melo y nos recuerda que cuando llegaron los españoles, los conquistadores, a nuestro territorio que hoy llamamos Colombia, existían
aproximadamente 5.500.000 habitantes que venían habitando este territorio 10.000, 15.000 años antes de llegar los conquistadores. 5.500.000. Terminando el periodo de la conquista, 1550, habían aniquilado más de 4 millones de habitantes nativos de la Nueva Granada, de lo que hoy es Colombia. Iniciada la colonia, 1640, quedaban 500.000 habitantes. Ahí comienza nuestra historia de exclusión, nuestra historia de exterminio, nuestra historia de inequidad. Comienza cuando posiblemente en uno de los actos de más violencia, de más atrocidad, se impone una conquista y se somete a unos habitantes en su historia a un dominio colonial. Seguidamente se caen a la población esclava, y se cae la población esclava en nuestro país a raíz del mismo aniquilamiento de la población llamada por los españoles indígenas. Al caer a la población esclava, afro, se cae a un pueblo desarraigado por la fuerza ante posiblemente las atrocidades más grandes que la historia de la humanidad haya conocido, el tráfico de esclavos. Contra su voluntad, contra sus intereses, contra su religión, contra sus divinidades, contra todo, lo más antiguo humano, se desarraigan a los esclavos, se caen, se bendice la esclavitud y se crea en nuestro país la semilla de una raza proveniente de África bajo las condiciones marcadamente de exclusión, de sometimiento. De ahí proviene la historia de nuestro mesticismo, de ahí proviene la historia de nuestra intolerancia, el aniquilamiento de nuestras comunidades indígenas, la imposición de un imperio, la imposición aún de una religión, el haber caído violentamente a una comunidad étnica de África como esclavos, marcan una trilogía que nosotros tenemos que recordar con Anna Harling como de lo que no podemos olvidar, trágica. Por ello, cuando aquí en la Republicana, en nuestro país, en el mundo, en América Latina, se comienza con seriedad, con objetividad, a estudiar la problemática étnica, la problemática social, la problemática de la convivencia, tenemos necesariamente que recurrir a la historia para tratar de explicar la complejidad del presente. Y la complejidad del presente la podemos sintetizar de una manera muy interesante, y es que no vislumbramos ni en el presente ni en el inmediato futuro políticas públicas, planes de desarrollo que realmente tengan sostenibilidad sobre la base de una búsqueda de mayor equidad, de mayor convivencia y de mayor equiparamiento de una justicia social. Y no lo vislumbramos en el corto plazo, porque la realidad nos muestra que las tendencias van es por otro lado. Por ello, a la Universidad Colombiana,
a las facultades, a los programas como este programa de trabajo social. Nos corresponde no solamente denunciar, estudiar, sino buscar alternativas que nos permitan comenzar por lo básico, por lo más sencillo, y es convivir entre nosotros mismos. Que si estamos en un salón de clase podamos convivir con respeto, que si estamos en un área común, pública, podamos respetarnos, valorarnos y busquemos la solidaridad. Esto se sintetiza en una palabra muy sencilla que con esto terminaremos: la revolución de la esperanza. La revolución de la esperanza es sencillamente el buscar la manera para que en cada uno de nosotros, desde lo más íntimo, no se apague la llamita de la libertad, de la igualdad y de la justicia, a pesar de que gobernantes, políticos y poderosos de Colombia traten de apagarla. Esa es la revolución de la esperanza: libertad, justicia, igualdad e inteligencia y conocimiento al servicio realmente de políticas, más que públicas, políticas que sean sostenibles y beneficiosas para todos los colombianos. Muchas gracias y estaremos presentes en este evento acompañándolos. Muy amables. Palabras de bienvenida, doctora Yasmín Alvarado, decana del programa de trabajo social. Muy buenos días para todos y todas. En nombre de la Facultad de Trabajo Social, extendemos un saludo de reconocimiento tanto a los estudiantes que hacen parte del semillero de investigación del docente Ricardo Briceño y al docente Ricardo Briceño, quien lidera este proceso. Asimismo, a nuestros invitados, al profesor Fabián Díaz, quien es docente de la Corporación Universitaria Republicana, el programa de trabajo social, al doctor José Quinche, a la doctora Ángela Salcedo, a la doctora Aura Isabel Mora, a la estudiante Ana Beatriz Acevedo, a la estudiante Brigitte Urrutia, a la estudiante Viviana Janssen, a la profesional de trabajo social Viviana, y al profesor Ricardo Briceño, quien va a finalizar. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Castillo. Señoras y señores, para nosotros como Facultad de Trabajo Social, estar realizando este evento representa hoy diferentes retos y desafíos en la medida en que vamos a reconocer una parte de la población en general que por mucho tiempo fue invisibilizada, que reclama diferentes escenarios, no solamente para ser reconocidos, sino para demostrar gran parte de su cultura. Debemos recordar que el día de hoy celebramos dos fechas importantes. Uno, que está asociado con la UNESCO, que es el Día de la Diversidad Cultural. Fecha que se empieza a celebrar a partir del año 2001, se le conoce como aquella oportunidad para generar un proceso de reconocimiento a esa diversidad étnica, cultural, tradicional de diferentes pueblos. Asimismo, en el caso particular para Colombia, el 21 de mayo del 2001, de igual forma fue decretado a través de la ley 725, el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Esta fecha está asociada a una fecha muy importante a nivel historiográfico, que es la Ley 21 de mayo, la Ley 21 del 21 de mayo de 1985, día en que se dio la abolición de la esclavitud. Aspecto sobre el cual de pronto nos comentaba algo con relación a la historia el doctor Castillo. Para reflexionar, quisiera retomar a Santiago Castro, que nos habla de diferentes formas de neocolonización, y dentro de esa neocolonización hablar de diferentes formas que siguen perpetuando algunas dinámicas aun cuando cambien de nombre.
en este caso la esclavitud. En este caso, preguntar si efectivamente ese proceso de esclavitud quedó abolido, si las poblaciones afro, y no solamente las afro, sino la diversidad étnica, entre ellos la población indígena también, ha generado diferentes formas o nuevas formas de generar y de apostarle a eso que en pleno siglo XXI y en el marco de procesos tan fuertes como el desarrollo conocen los teóricos como neocolonización. Asimismo, expresarles a nuestra comunidad afro en especial que teníamos una deuda con ustedes en la medida en que no habíamos celebrado y no habíamos realizado un evento en conmemoración a esta fecha, aun cuando muchos de ustedes nos lo solicitaron. Esta es la oportunidad para reivindicar esos años en los que no lo hemos hecho, decirles que tenemos la intención de seguir generando una apuesta a este día. De igual forma, hacerles una invitación. Ustedes conocen que nuestro concurso de fotografía Natalio Kirchnerman, de igual forma este año, está asociado y vinculado fuertemente con el tema de la precolombianidad. Concurso en el que hemos querido destacar dos categorías. Uno, con relación a la familia, las tradiciones de nuestras poblaciones afrocolombianas. Y otro, la apuesta, el aporte que hacen estas poblaciones afrocolombianas o han realizado a la construcción de la paz. Hacerles de igual forma una invitación para que a partir de las 6 de la tarde se vinculen en el Teatro de la Corporación, donde vamos a tener otra serie de conversatorios con relación a estos dos temas: la identidad cultural de la población afrocolombiana y la construcción de paz desde las poblaciones afrocolombianas, y la premiación del concurso de fotografía Natalio Kirchner. Quisiera culminar con el reto que tenemos nosotros desde Trabajo Social para contribuir en el cierre de esas brechas sociales, porque hablar de poblaciones diversas, eso es un tema que posiblemente puede entrar a generar cuestionamientos, polémicas, diferentes puntos de vista, y desde ese sentido es también que nosotros estamos en la academia y es uno de los objetivos principales de la academia, porque hablar de poblaciones diversas cuando todos somos seres humanos, porque hablar de políticas especiales para cierto tipo de poblaciones según su condición étnica, según su condición de edad, según su condición física, según su condición social, cuando todos somos seres humanos. Una invitación a que generemos propuestas incluyentes, donde no existan esas posibilidades de generar segmentaciones, sino por el contrario, trabajemos articuladamente por personas y con personas que podamos contribuir de manera significativa en el desarrollo de un país. Muchísimas gracias. Mi nombre es Marjorie Valencia, mucho gusto. Estoy en representación del Semillero de Investigación. Quiero compartirles mi experiencia a través de las rutas de escape, que son los peinados afro de la costa pacífica. Y desde esa cotidianidad he visto la expresión del cabello afro como esa resistencia, como esa identidad en todos los pueblos afrodescendientes, pueblos surcados por ríos. Yo pertenezco a una organización para el desarrollo afrocolombiano llamado ODAFROCOL, la cual me ha permitido construir conocimiento, construir muchos mecanismos de empleo para muchas mujeres en el tema del peinado y de las peluquerías afro como tal. ¿Sí? Aquí en la ciudad de Bogotá estamos asentados en Suba, en Usme, muchas localidades, las cuales gozan hoy en día de esta expresión artística de los peinados afro. El peinado afro como herramienta de trabajo y medio de comunicación a través de los tiempos. Si yo me paro en un escenario de otro país como afrodescendiente, pues no me van a identificar, ejemplo, de dónde soy, porque la diáspora africana va de un lado hacia otro. Y el que es afro, si yo no hablo, pues
puedo permearme fácilmente en cualquier civilización por el tema de la diáspora. El trabajo como tal aquí en la ciudad de Bogotá ha sido de gran importancia. Hay muchos sitios donde venden muchos materiales específicos para el arreglo y ornamentación de nuestros cabellos, nuestra identidad como afro. Anteriormente las mujeres usaban su afro cuando estaban en las plantaciones y para escapar de su amo, entonces decidían sembrarse las semillas en el cabello afro como tal, para poder escapar y dirigirse a otro territorio y esas semillas poder sembrarlas en territorios surcados por ríos. Todos los peinados que vemos hoy por hoy en la calle son mapas, rutas de escape. Cuando vemos que el peinado es tan representativo, es porque está contando una historia. Porque esa mujer que lleva ese peinado está identificándose, está plantándose bien en donde ella debe estar y está reconociendo su identidad como afro y está llevando ese legado. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Vamos a permitir movilizarme dentro del auditorio, pues es mi forma de interactuar con ustedes. No sin antes agradecer a la Facultad de Trabajo Social por esta invitación. Yo hoy, juego de local. Estoy como docente en la universidad, pero también en representación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Allí trabajo con la Dirección de Asuntos Sexuales. Hablar de jurisprudencia conexa en 20 minutos es bastante complejo. Sin embargo, pues yo quiero abrir con básicamente 3 inquietudes y 3 interrogantes. No sin antes plantear que esta jurisprudencia, a lo largo del tiempo, y recogiendo un poco las palabras de esta historia que nos ha contado, es hasta el año 2004, 2011, 2017, sobre el cual hoy estamos hablando de grupos étnicos en Colombia desde las políticas públicas. Es decir, todos estos años de dominación, de neocolonización, y hasta el siglo XXI tenemos que hablar de asuntos étnicos en nuestro país. Bastante preocupante. La Corte Constitucional, a través de una sentencia, la T025, T significa tutelar, 025, determina un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué significa? Que existe una vulneración de derechos constitucionales a la población desplazada y en esa perspectiva a grupos étnicos. Más adelante lo vamos a ver. Pero en este tiempo no se habló de grupos étnicos en nuestro país. Se hablaba era de población desplazada, que obviamente desde la diversidad esta población básicamente tiene 3 características, reviste 3 características. Y en esta sentencia de la Corte Constitucional, la T025, determina que el Estado no tiene la capacidad y no tiene esa garantía de derechos constitucionales y sobre los cuales ordena que se implementen o que se instauren unas medidas. Año 2004. En el año 2009, la Corte Constitucional, no a través de una sentencia, sino en el marco de la sentencia T025 y el auto 004 y 005, 004 grupos indígenas, 005 grupos afro. Cuando hablamos de grupos afro, estamos hablando de 4 categorías: negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. ¿Sí? Y aquí determina la protección de derechos fundamentales que han sido vulnerados a esta población. En la perspectiva del auto 266, básicamente lo que estamos hablando hoy en día es un seguimiento a la sentencia T025 y a los autos 004 y 005. Todavía no hemos hablado de política pública para grupos étnicos.
Bien, aquí hay una línea temporal, ya la hemos mencionado. Auto 04, Auto 05, hasta el año 2011 se crea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que se declara que el Estado es un Estado sobre el cual existe un conflicto armado interno. Y a partir de esa perspectiva, hoy podemos decir que como hubo un conflicto armado interno, hay unas víctimas del conflicto armado. Antes no se había dicho. Insisto, antes hablábamos de población desplazada por la violencia. Este auto y a partir de esta creación de la ley 1448-2011 se empieza a crear la política pública para víctimas, y es a través de la expedición de unos decretos ley, que es el 4633, que es para la población indígena, 4634, que es para la población rum o gitana, 4635, que es para la población afrodescendiente. Es decir, cuando hablamos de grupos étnicos en Colombia, estamos hablando de 3 grupos étnicos: población indígena, grupos indígenas, población población rum, gitana y población afrodescendiente. Que estamos hablando de negritudes, estamos hablando de afrocolombianos, estamos hablando de palenqueros, estamos hablando de raizales. ¿Listo? Bien. Pero en el 2016 hubo otro auto de la Corte Constitucional y dijo: señores, Estado, en el 2004 me pronuncié de fondo en relación con la vulneración de los derechos y un estado de cosas inconstitucional. Estamos en el 2016 y esas vulneraciones todavía siguen siendo latentes en los territorios. Implementen medidas inmediatas para que exista una atención integral a estas poblaciones bajo la perspectiva del enfoque étnico diferencial. Entonces ya vamos a hablar un poquitico más adelante en qué consiste el enfoque étnico diferencial. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Con esa historia? Listo, estamos contando la historia. Bien, cuando hablamos de enfoque étnico diferencial y esa sentencia que nos da la Corte Constitucional nos habla sobre 3 objetivos particulares, 4 en principio, pero son 3. Uno es el territorio, la autonomía, la identidad cultural y la consulta previa. Aunque está marcado en la sentencia los 3 derechos fundamentales, hay otro 4º derecho desde la política pública de víctimas, que se habla de la consulta previa. Y obviamente pues el Ministerio del Interior, que es el rector de la política pública de los asuntos étnicos, pues nos va a dar un poquito más luces al respecto. La Unidad para las Víctimas es el organismo rector de la política pública para los asuntos étnicos, pero desde la perspectiva de víctima. ¿Ok? Bueno, sigamos. En síntesis, cuando hablamos que la Corte, a través de sus sentencias, habla sobre derechos, los decretos ley nos hablan sobre los componentes de esos derechos. Bueno, mi intervención básicamente se basa en consulta previa, en qué es este proceso, y pues les comento así muy a los 2 modos para que no se genere confusión. La consulta previa es un diálogo intercultural que se da para consultar a las comunidades de manera anticipada antes de que se lleve a cabo un proyecto, obra o actividad. Este diálogo intercultural debe ser transparente. Nosotros somos el ente rector, por tanto, no tomamos parte ni de una empresa ni de la comunidad como tal. Somos garantes de que el proceso se lleve bien y de que la comunidad participe en tal proceso. Esto nació desde el Convenio 169 de la OIT en 1989, ratificado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991. ¿Cuáles son los principios que nos deben regir a nosotros como ente rector y a los profesionales del Ministerio del Interior? Debe haber representatividad por parte de la comunidad.
O sea, no puede llegar cualquier persona y decir es que yo soy miembro de la comunidad. No, debe haber alguien que sea como tal, o una persona indígena, una persona negra, afrodescendiente, raizal o palenquera. Deben hacer parte de la comunidad. Debe haber interculturalidad, o sea, que se respeten esos espacios autónomos, que ellos tengan un enfoque cultural, que sean las tradiciones ancestrales y tradiciones vigentes, que se respeten medicina ancestral, su lengua nativa. Debe haber oportunidad para todos los miembros de la comunidad. No es que vaya una sola persona de la comunidad a hablar por todos, no. Deben participar todos los miembros de la comunidad. Deben ser transparentes, legítimos. ¿Qué quiere decir? Que la persona que va delegada en cabeza de la comunidad étnica es la que ha sido escogida por ellos mismos. No puede ser cualquier persona que vaya a una reunión y que después diga que esa persona no nos representa a nosotros. Y debemos actuar de buena fe, el ministerio como la empresa. No es decir, vamos a hacer un puente y no le vamos a afectar su territorio, pero en realidad estamos afectando el territorio de la comunidad. Como dijimos, es un derecho fundamental. La consulta previa también es una obligación del Estado. Todas y cada una de las comunidades deben ser consultadas. Y es un proceso. Como dije, debe ser previa, libre e informada. No es de una vez, como dijo el profesor, llegar a la comunidad y decir vamos a hacer el proyecto. No, debe haber un proceso que nos encargamos la dirección de consulta previa, que primero es expedir una certificación de presencia de comunidades étnicas. ¿Cómo se realiza este proceso? La empresa o la entidad que va a realizar la consulta previa o el proyecto dice, vamos a hacer un proyecto de una minería o una explotación de hidrocarburos. Estas son las coordenadas, este es nuestra área de influencia en el proyecto. Nuestros ingenieros se encargan de meter todos estos datos a una base de datos que es alimentada tanto por el IGAD, por la Agencia Nacional de Tierras, por la Dirección de Asuntos Indígenas y Comunidades RO, y la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Una vez esta información se ha consolidado en esta base de datos, nos arroja si dentro del polígono del proyecto hay una comunidad. En el caso de que la información sea un poco nula, un grupo de profesionales va a territorio, se encarga de realizar una visita de verificación, ver si dentro del predio que se va a realizar el proyecto hay una comunidad y que esta cumple con los principios de interculturalidad. Seguido de esto, una vez, si hay presencia de comunidades dentro de una certificación, debe realizarse el proceso de consulta previa. La empresa nos debe informar cuándo va a realizar el proceso. Entonces ahí entramos nosotros con una serie de etapas que ya han sido establecidas por una directiva presidencial, que es primero realizar un cronograma de actividades con la empresa y con la comunidad. Luego hacemos un acercamiento con la comunidad. Acto seguido realizamos una preconsulta y la apertura de consulta, en donde vamos a dar los pasos que se van a realizar, vamos a establecer un cronograma de actividades y se van a establecer unas fechas. Una vez se han hecho este establecimiento del cronograma, se realizan unos talleres de impacto y se va a hacer un recorrido con miembros de la comunidad y miembros de la empresa o de la entidad que realiza el proyecto o grado de actividad. ¿Esto con qué? Con el fin de que cuando recorremos el territorio y la empresa va a afectar algún lugar ancestral, diga, este es mi cementerio, esta es mi iglesia, acá hacemos actividades culturales que son propias y autónomas de la comunidad. Una vez se han identificado esos impactos, se procede a una etapa de formulación de acuerdos. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al impacto generado, me van a ofrecer un acuerdo. No es que si mi impacto es que me dañaron la vía o la trocha, me tienen que dar 10 camionetas. No, el acuerdo tiene que ser proporcional a la medida que se va a haber una afectación. Ya una vez se han establecido los acuerdos, se protocolizan estos mismos. ¿Qué quiere decir la protocolización? Que ya puede la empresa empezar a ejecutar sus proyectos. Una vez se ha hecho la protocolización, ya no hay que hacer tan seguido las reuniones, porque se procede a realizar seguimiento ya a esos acuerdos que fueron protocolizados.
La empresa tiene que dar estricto cumplimiento a lo que se protocolizó. Ese es como tal nuestro rol en la dirección de consulta previa, pero no solo trabajamos en consulta previa como tal, el Ministerio del Interior, trabajamos con otras direcciones articuladamente, con la Dirección de Derechos Humanos, Dirección de Democracia, Dirección de Asuntos Indígenas y Comunidades ROM, y Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquinas Étnicas, así como se promueve el desarrollo y la identidad cultural de las mismas. Se respeta los rituales y ceremonias de los mismos, se propende para que siga en uso el idioma propio mediante procesos de etnoeducación. Nosotros como trabajadores sociales, que buscamos, ya hablándolo un poco desde la profesión y no desde el rol de funcionaria del Ministerio del Interior, nosotros debemos buscar reivindicar los derechos humanos de las poblaciones étnicas. Debemos implementar el enfoque diferencial con el fin de que, como dije, no sea prioritario, sino atender las necesidades de la comunidad como tal. Promover la sociedad equitativa desde nosotros mismos, generar capacidades y oportunidades, sobre todo generar acciones concretas en los programas para prevenir y atender los riesgos específicos, así como crear rutas de atención para las poblaciones. ¿Qué logramos nosotros como trabajadores sociales o cualquier profesión que implemente una ruta preferencial? Es movilidad social de las comunidades, una inclusión social y una superación de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la movilidad social vamos a lograr participación de las comunidades, no que estén en un territorio lejos y que no puedan participar, no. Cuando se hacen reuniones por parte del Estado, todos los miembros de una comunidad étnica deben estar presentes, porque la problemática es de todos, no de una sola cabeza. La inclusión social es que todos estos mismos sean incluidos mediante, a través de los programas y la oferta institucional que tienen las entidades, y así lograr superar la pobreza, el desplazamiento forzado y de otra manera apoyar en estos procesos que fortalece tanto el Ministerio del Interior como otras entidades, pero que muchas veces no son reportados a la entidad, porque como decía, muchas de estas poblaciones no participan en los procesos de consulta previa, no participan en los censos que se hacen. Esto básicamente, aparte del enfoque diferencial, el rol del Ministerio del Interior como garante, como les dije, es promover la participación. Nosotros, más que toma de decisiones, somos una entidad que articula con otras entidades para que la comunidad pueda participar, para que la comunidad indígena no sea excluida. Por eso nosotros como ente rector del Ministerio del Interior en consulta previa busca que este proceso sea libre e informado, que se tenga en cuenta a todas las comunidades, que la comunidad participe en ese proceso, que así como fue libre e informada sea transparente, actúen de buena fe las empresas y las entidades, no que vayan a hacer explotación de petróleo y entonces nunca les dijeron que su territorio se iba a afectar tanto como lo estamos viendo ahorita con la minería. No, ellos tienen que hacer parte de ese proceso. De igual responsabilidad también de las comunidades, es que cuando su territorio se vaya a ver afectado de cierta forma por las medidas que va a tomar el Estado frente a una empresa, ellos tomen conciencia de sus solicitudes ante estos impactos. No podemos hacer solicitudes de que si mi territorio se va a ver afectado necesitamos carros, necesitamos computadores. No, necesitamos es conservar la naturaleza y sobre todo conservar esa identidad cultural de las comunidades. Gracias. Muchas gracias por la invitación al profesor Ricardo Briceño y a la universidad. Este es un espacio que para mí es familiar. Ya hemos hecho trabajo antes, también en el libro que acabó de lanzar el profesor Briceño. Y bueno, es un gusto para mí venir a complementar la idea de lo que se llama hoy interculturalidad. Que digamos es posiblemente uno de los discursos y palabras complejas y problemáticas, ¿no?, en la que poco se ha hecho reflexión de manera crítica. De hecho, mi ponencia va
más hacia una interculturalidad crítica que una interculturalidad funcional, que es un poco la propuesta que nos hacen los estados globales y, por supuesto, el Bueno, Estado. me parece que este puede ser un bonito homenaje hoy en día de la afrocolombianidad. Sobre todo porque este grupo de herencia Timbiquí, que estoy segura muchos de ustedes ya lo conocen, del pueblo de Timbiquí en el Pacífico, ha sido un grupo que le canta al amor y a la cotidianidad de su pueblo, que se siente orgulloso de ser negro, que se siente orgulloso de ser de Timbiquí, pero que sobre todo nacen del seno del pueblo, y nacen de su pueblo, de pelados, de adolescentes que buscan el amor, el reconocimiento, pero que no lo han buscado como tal vez nosotros, el reconocimiento del capital o sobre el capital, ¿no? Tal vez por eso tengan tanto éxito. Muy importante para mí decirles que ser afro no es solamente tener la piel negra, que aquí muchos somos afro y muchos tenemos amigos, hermanos, primos afro, y que ser afro es ser colombiano, que de algunas maneras la interculturalidad a la que nos han planteado es una interculturalidad dividida, ¿no? Los negros, los indígenas, el LGTB, las mujeres, y esa sería una de las primeras críticas. Pero mi idea básica es estas herencias del colonialismo, que nos ha hablado el Fabián un poco, ¿no? Y cómo llegó aquí el origen afro. Yo diría que una de las preguntas más importantes hoy es la pregunta por nuestros orígenes. Y uno de nuestros orígenes es el origen afro, y el otro es el indígena, y los dos los llevamos bien arraigados. Y el otro hispánico, que no se trata de odiarlo ni nada de eso. Pero esa herencia colonial está en reacomodación. Y cuando digo que está en reacomodación es que no se ha acabado. Es que por nuestros cuerpos todos los días pasa esa colonia, pasa esa práctica colonial todo el tiempo. Solo que se reacomoda cada vez más. Se reacomoda en una matriz de poder. En una matriz de poder que sigue siendo blanca, patriarcal y capitalista. Que se reacomoda con unos dispositivos de poder sutiles, pero se sigue reacomodando. Entonces, uno de los planteamientos que hace hoy la interculturalidad crítica, no la interculturalidad, es que la interculturalidad ha servido para que se sigan sometiendo las comunidades. Se ha servido para que siga el poder neoliberal y ha servido para que el capitalismo siga funcionando. Y es una crítica no solamente para quienes están en grupos segmentados de lo afro-indígena, no, es una crítica para todos. Y es como los ambientalistas, los negros, los indígenas, seguimos en prácticas en las que el Estado nos llama, nos coopta y sigue la misma práctica. Entonces la pregunta es, ¿y por qué y cómo pasa esto? ¿Por qué tenemos podríamos llamarlo una interculturalidad funcional al discurso hegemónico, funcional a las transnacionales? Y otra pregunta es, ¿y por qué Colombia, en el panorama de América Latina, es tan obediente con esta interculturalidad funcional? Tenemos funcionarios obedientes, profesores obedientes, estudiantes obedientes, afroobedientes. Los indígenas se caracterizan por una cosa también, y es que de alguna manera son bravos a la hora de organizar y participar políticamente. Han logrado muchas más reivindicaciones. Eso no quiere decir que escapemos a las prácticas coloniales del capitalismo. Pero aquí hay una cosa importante y es, oiga, ¿y cómo hacemos para que esto que llamamos interculturalidad deje de ser una interculturalidad funcional y se vuelva una interculturalidad crítica? Varias cosas, teniendo en cuenta, uno, que es multiculturalidad y que es culturalismo. Yo lo que presiento es que detrás de los discursos de interculturalidad, tanto del Estado colombiano y del poder global, del Banco Mundial, de la UNESCO, de la ONU,
hay un discurso culturalista, un discurso de, claro, aceptamos la diferencia, vemos la diferencia, venga la diferencia, ¿cierto? Vengan las mujeres, vengan los afro, vengan los indígenas, pero eso sí, en esa diferencia usted funciona como yo le digo que funciona. Usted es diferente como yo le digo que sea diferente. Ay, sí, tengo en cuenta su discurso, ¿no? Me bajo como trabajador social y me bajo como investigador y hacemos talleres. La interculturalidad crítica está llena de talleres, porque es que el discurso multiculturalista sirve para tres cosas que son importantes. Uno, para el control del conflicto racial. Y tendría que decir ahí, los afros se meten en pocos conflictos, no muchos, como los indígenas, como LGTB, como otros. A mí me gustaba mucho y felicito la iniciativa de los peinados, ¿no? De ser una negra o un negro apropiado. Me da muy duro ver a las niñas afro con el pelo liso, porque esa es una práctica colonial. O ver a las mujeres como yo, mestizas, pintadas de mono, el rubio, en un proceso de blanqueamiento que viene de la colonialidad. Pero como les digo, son prácticas sutiles del poder, porque son prácticas de sutiles cómo se ha transformado hoy el capitalismo y esta reacomodación de las prácticas coloniales. Y es que si antes éramos amos esclavos, luego obrero, patrón, hoy la forma de dominación es a través del deseo, que es más complicado. Algunos autores lo llaman la biopolítica. Esto podría leerse a Foucault, pero aquí todos los decoloniales, Santiago Castro, Arturo Escobar. La biopolítica, de cómo se controlan las poblaciones desde la política y sobre todo desde la economía. Y de alguna manera el control del deseo, que nos pasa a todos, es el control a entrar en lo que ya estamos, si es en una sociedad consumista, donde todos estamos endeudados y no tenemos tiempo para pensar, ni siquiera gobernarnos a nosotros mismos. Pero bueno, por ahí no es el discurso de la multiculturalidad. La idea que yo les traigo, una, es esa, pensar en otra clase de multiculturalidad que no sea la funcional. Dos, pensar el papel que cada uno juega como colombiano en esa multiculturalidad funcional. ¿Cierto? O sea, que estoy siendo un funcionario que está haciendo multiculturalidad desde lo funcional. ¿Cómo sería hacer una pedagogía y una interculturalidad crítica? Hacer resistencia. Yo creo que si alguien o algunos pueblos nos han enseñado a resistir después de 500 años, que siguen manteniendo su saber, su forma de cocinar, su forma de cultivar, son los afros, son los indígenas. Y ahí están las pistas para hacer los procesos que necesita un país en posconflicto como el nuestro. No necesitamos los del Banco Mundial, no necesitamos los de la UNESCO ni de los de la ONU, que además no los criticamos, ¿no? Solamente los aplicamos. ¿Cómo es el taller que decía que tocaba hacer con esto? Ni siquiera los criticamos. San Basilio de Palenque, para los que los conocen, es una población de 4.000 personas que se rige por consejos, que su forma de resistencia fue salir y esconderse en un palenque, que las formas de fuga se las llevaban en el cabello y aún conservan esas formas de fuga del cabello, ¿sí? Que han hecho posible una comunidad en paz a través de los consejos. Eso no quiere decir que no haya conflictos. Eso lo que quiere decir es que es una comunidad donde se debería estar viendo cómo es que han hecho para poder vivir en paz. Pero aquí el conflicto se diseñó a través de todas las experiencias del exterior, porque de esas herencias coloniales se nos quedó que las ideas de afuera son las ideas inteligentes y que las ideas de adentro no tanto. Bueno, eso tiene una historia que hoy no les voy a contar, pero que yo diría, ahí están las pistas en San Basilio de Palenque, en sus formas de participación, en la forma de consejo, en la forma de una autonomía, porque finalmente es una población autónoma, que por muchos años le tocaba ser muy autónoma.
Estamos hablando entonces de la interculturalidad como comunidades de autonomía. Es posible que las propuestas a lo que hoy conocemos como desarrollo, que ha sido un fracaso, ¿cierto? Que ha sido un fracaso, que todo ese anhelo de progreso que se nos prometió desde el 47 con el discurso de Harry Truman, de este es un proceso de desarrollo y de trato justo, de alianzas, que nunca ha sido un trato justo, sobre todo desde que la deuda en Colombia empezó con el proceso de desarrollo, y hoy nuestro impuesto nacional del 100% pagamos el 45% del presupuesto en deuda. Y un país entre más endeudado, más obedece más. Pero lo que nos quiere decir con esto es, esas pautas de desarrollo que se nos dieron, de desarrollismo, como decía Fabián, que además siguen en nuestros deseos, ¿no? El deseo de tener un apartamento, ya ni siquiera tener una casa con huerta, era el deseo como de los abuelos, el deseo de tener carro, de ser famoso. Los deseos del desarrollo, digamos, cada vez nos llevan a una crisis civilizatoria aguda. Y esa crisis de civilización también está haciendo que renazcan otras formas de resistir y de reexistir. Una de esas formas de reexistir y de reencantamiento todo el tiempo ha sido la historia de los afrocolombianos y de los indígenas, todo el tiempo reencantando el mundo y reexistiendo a pesar del despojo de sus tierras, de la explotación minera y este gobierno extractivista que hemos tenido por las últimas generaciones, donde la mayoría de pozos petroleros están sobre comunidades indígenas, han sobrevivido. Allí las pistas de esa resistencia, de esa interculturalidad deben estar. Por otro lado, tengo que decirles que, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, sobre todo Bolivia y Ecuador en América Latina, han logrado hacer un proceso de interculturalidad, que es posible que no sea 100% interculturalidad crítica, pero que han logrado establecer desde el Estado posibilidades donde la gente realmente participe, y no que participe en los talleres o firmando la consulta, sino que realmente participe como ministro. En Bolivia hay un ministerio que se llama Decolonialidad, que participe como ministro de la decolonialidad. O está Lisa Vega Sillo, por ejemplo, una lideresa de despatriarcalización, que lidera la oficina de despatriarcalización, porque tiene un problema serio de despatriarcalización, es decir, de machismo. Y se ha logrado que en esas políticas públicas, antes, donde no podía entrar a trabajar una aymara, los aymaras ni siquiera podían entrar a los centros comerciales, hoy los aymares sean quienes gobiernan, bien o mal, porque es muy complejo salirse de las formas de este poder global. Para ello, para poder entender un poco esto de qué es eso del poder global, es un fenómeno post-desarrollo, un fenómeno posguerra, Segunda Guerra, donde Estados Unidos se declara como país que tiene el acervo técnico y el acervo científico para plantearle al mundo un proceso de desarrollo. Esto le recomiendo a Arturo Escobar, que hace su tesis doctoral de Construyendo el Desarrollo, y mostrando al final que esto que llamamos desarrollo no fue más que un negocio, en lo cual tenemos dos noticias. Uno, no somos ni subdesarrollados, ¿cierto? La categoría que se nos impuso después del desarrollo, herencia colonial, y que no estamos de alguna manera en esa tercera ola o países del tercer mundo, que eso no existe. Estamos en un proceso que se llama transiciones al postdesarrollo, y esas transiciones al postdesarrollo se manejan y se generan desde la interculturalidad. Con esto le quiero decir que esto de la interculturalidad, más allá de que haya venido, ¿cierto?, el Banco Mundial y de la UNESCO para implementarlo en los países, la interculturalidad se da desde abajo. La interculturalidad se da desde los procesos que tienen las comunidades, y procesos no solamente de alimentación, que son fuertes, de alimentación, de cómo es la forma de soberanía, desde el arte como esta, pero que como esta también existe en crítica, ¿no? Ya hemos visto varios grupos afro que han sido cooptados por el capitalismo, y entonces están cantando otras cosas de las que empezaron a hacer resistencia, a hablar de sus comunidades,
están cargando otras cosas, porque de alguna manera no es fácil no perder el horizonte. Con la interculturalidad crítica se trata de hacer una praxis o una práctica liberadora no desde la institución, sino liberadora desde la comunidad, es decir, quienes se tienen que sentir pares y nos tenemos que sentir pares somos los pueblos afro y los pueblos indígenas, y sentirse par es diferente. Sentirse paz es decir, cómo pensamos nuestro propio progreso. Algo creo que, no me acuerdo si estaba hablando Fabián, esto de la participación. Participar no es que lo llamen a firmar y lo llamen al taller a firmar. Participar es decidir sobre el territorio. Y sobre el territorio están decidiendo las transnacionales mineras. Decidir sobre el territorio significa hacer la planeación desde la comunidad. Y significaría que el Estado respetara esa planeación, esa proyección de cómo quieren vivir las comunidades. Quiero decirles varias cosas para terminar, que las voy a mirar aquí en mis apuntes porque no quiero que se me quede ninguna por fuera. La primera es que esta tarea decolonial de esta interculturalidad crítica implica enfrentar y transformar las estructuras de las instituciones, que se posicionan como prácticas y pensamientos dentro de una lógica todavía racial, patriarcal y capitalista moderna. Y ahí no solamente los grupos afro, ahí tenemos todos, y es una pregunta que les hacía al inicio, y es ¿cuál es mi papel? De estudiante, de funcionario, de docente, de ciudadano colombiano. Dos, implica un trabajo de algo que se está llamando desclavizar las mentes desde la corriente decolonial. Desclavizar las mentes. Y desclavizarlas no desde solamente esta estructura racial, sino desclavizarlas sobre todo de esta estructura consumista en la que todos estamos metidos. Implica también desafiar estos patrones permanentes, estos patrones de poder enraizados en el conocimiento eurocéntrico, y no porque el pensamiento europeo sea malo, no, sino porque es necesario, como les decía anteriormente, estas epistemologías de las ausencias, todo este pensamiento que se da en Palenque, que se da en el Cauca con los indígenas, que se da en los grupos colombianos que están en el territorio, ese saber que está allí, necesitamos ponerlo al servicio de la academia y necesitamos ponerlos al servicio de lo público para que el Estado sea organizado más desde el conocimiento de las comunidades que desde el conocimiento de la ONU o del Banco Mundial. Este proyecto intercultural cuestiona esa racionalización, pero la subalternización o la inferiorización de cualquier población y esos patrones de poder que visibilizan todas estas distintas formas de vivir. Hay distintas formas de vivir en este país, pero no hay nada más que le moleste al mercado que una comunidad indígena que no quiera ceder su territorio para la explotación petrolera, sino que quiera vivir en la selva, no tener casa ni carro. Le molesta al mercado esto, porque es otra forma de vivir que no le permite, como si la única forma de vivir que tuviéramos es esa que se nos ofrece. Hay otras. Alguien me decía, ay, entonces ¿qué hacemos? ¿Volvemos al guayuco? Yo decía, no. Yo no puedo volver al guayú, no soy indígena. Pero lo que yo sí sé es que puedo respetar, defender y reconocer esas otras de vida, otras que son diferentes a las que nos ha enseñado el capitalismo. Esta interculturalidad busca condiciones para articular y hacer dialogar las diferencias entre un marco de legitimidad y dignidad, igualdad y equidad. Y aquí es donde yo sí creo que los funcionarios necesitamos reflexionarnos. Y es que equidad no es llamar a la gente a hacer talleres y que no esté bien. Equidad significa otra, dignidad significa otra cosa, y que las comunidades también no accedan, por ejemplo, a esos procesos donde su participación sale en el poder. Todo va mucho más allá. La planificación y la soberanía del territorio va a que todos decidamos sobre qué es lo que queremos sobre ese territorio y cuál es su planificación. La pedagogía se entiende más allá de lo educativo, quien se enseña y se transmite, está en la calle, está en el barrio, está en el grupo de pelados que se hacen en la esquina. Y hay que de alguna manera abrir paso, interrumpir, desplazar esas prácticas heredadas de que en la calle no está la vida, que en el parque no está la vida, al contrario,
Esta forma de vida en la que tenemos de seguridad ha hecho que los parques estén vacíos, porque si está un grupo de pelados ahí, es falta de seguridad. Es una ciudad, y son ciudades bastante fuertes con los niños. Entonces ahí también va esta pedagogía intercultural crítica que podríamos estar haciendo todos los ciudadanos, todos los funcionarios, profesores y estudiantes. Yo se los dejo hasta aquí, muchísimas gracias por el tiempo. Cosmovisión, usos y costumbres de los pueblos afrocolombianos. Ana Beatriz Acevedo, estudiante de Trabajo Social, representante de la organización Asomadere y Familia, Asociación de Mujeres y Familias Éticas Víctimas, verificando redes de equidad, ganadora del Premio por la Reconstrucción de Tejido Social y la Paz, Bencos Biojo, 2018. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ana Beatriz Acevedo Moreno, representante de la Asociación Asomaderes y Familia, como lo dijo la compañera. Soy estudiante de Trabajo Social, séptimo semestre. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Un gran saludo para ustedes, todas y todos. Son bienvenidos a este escenario, que es un escenario de participación, inclusión y reconocimiento de las comunidades negras. Desde las cosmovisiones de las comunidades negras, cosmovisión es todo proceso que se hace sin hacer una transformación. Cuando no voy, intervengo y transformo las comunidades o les impongo lo que deben de hacer. Desde ahí empieza la cosmovisión y desde ahí empezamos nosotros a hacer incidencia desde las políticas sociales para la inclusión de las familias, de las mujeres y de las comunidades negras. ¿Qué es ser negro? Negro es todo un globo que marca a las comunidades negras y desde ahí la palabra negro somos las personas que venimos descendientes de África desde 1510 con la trata de personas. Expandidos en todas las Américas, en todos los países de las Américas, valga la redundancia, Colombia, Brasil, Ecuador y todos estos países pues, donde más tuvimos asentamiento. Nosotras como Asomadere y Familia hacemos un proceso de reconstrucción de la familia y el tejido social. Entonces empezamos a hacer un trabajo de autorreconocimiento individual, colectivo y familiar, que permite a las familias y a las mujeres, a los niños, hacerse el reconocimiento, ya que es algo curioso y nos damos cuenta que somos negras o negros solo cuando estamos acá en los territorios o acá en el interior, porque en los territorios nosotras y nosotros nos llamamos por su nombre, allá no hay distinción de raza, sino que se llama a la persona por el nombre. Entonces cuando llega uno acá a la ciudad o a las grandes ciudades que son Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali, por la experiencia de todas las compañeras recogidas, que lo llaman a uno por, o le dicen a la negra o al negro, uno hace como un paréntesis ahí o un alto, dice, yo no sabía que yo era negra, yo sabía que yo era persona. Entonces desde ahí empezamos a hacer un trabajo de reconstrucción que empieza diciéndoles que es negro, negros somos todos porque todos venimos de África, la cuna de la humanidad, los nacidos en San Basilio de Palenque, como lo decía la profesora anteriormente, son palenqueros, los nacidos en San Andrés son raizales y los negros de piel oscura pues somos negros normal, o la melanina es lo que cambia. Unos se denominan negros, otros se denominan afrocolombianos. Dentro de todo este contexto, esto que nos permite hacer una reconstrucción del país, reconocernos unos con los otros y permitir que un país que valora y que construye a través de las diferencias es un país de éxito, es un país incluyente y es un país de oportunidades. Nosotros desde la asociación hacemos esto y desde la universidad estamos implementando y estamos aportando este proceso de la reconstrucción de la memoria y la reconstrucción de las comunidades negras para ser un país más incluyente, una universidad que le permita y reconozca su diversidad. Hacemos otro proceso que nos permite hacer proceso de resiliencia y de paz, y es intervenimos a las familias porque el tema de la asociación permite trabajar el tema del desplazamiento forzado.
Entonces, desde la familia llegan, nos las remiten o a veces pues llegan por amistades o por familiares. Hacemos un proceso de individual que la familia permite o nos permite llegar hacia ellas. Después hacemos un proceso familiar y después un proceso colectivo, pues como lo dice Mary Ritmo desde su intervención. ¿Qué nos permite todo esto? Entonces reconstruir el tejido social, y con el tejido social y todas las experiencias y las cosmovisiones que las familias traen, hacemos nosotros procesos. Aprendemos las unas de las otras, porque es todo un proceso que enriquece a este país, porque es desde la medicina ancestral, desde la comida, desde el baile, desde la danza, desde todos los juegos ancestrales que vienen, desde el deporte. Entonces empezamos nosotras a hacer la reconstrucción y el tejido, y cada quien desde su saber empieza a implementarlo en las comunidades. Es un trabajo que somos una organización de autogestión que nos permite llegar a las familias a través de la gestión. Es decir, no tenemos un gran patrimonio, no tenemos sedes propias, sino alquiladas, o se hacen en los salones comunales o en los auditorios o en las casas de algunas compañeras. En los CDC, que han sido gran apoyo para nosotras y nosotros, que es los centros de atención de Secretaría de Integración Social. Trabajamos desde los centros de atención a víctimas, que son los centros CLAP, que desde ahí se remiten y se traen las personas y se hace un trabajo de sanación a través de la medicina ancestral, y es que tú cuentas a través del diálogo, a través del círculo de la palabra, nos empiezan a contar sus historias y las familias empiezan a sanar. El diálogo nos permite a nosotras y a nosotros compartir historias, sanar el dolor traído a través de la guerra, el que lo denominan conflicto armado, pero realmente es una guerra que vivimos hace más de 50 años. Entonces esto a través de hace un tejido social y una sanación, donde ya la familia o la mujer o la familia o el hombre o la familia en general permite y dice: yo quiero hacer esto y aportar esto a la comunidad a través de mi saber ancestral. Entonces nosotras tenemos una gran gama de procesos organizativos, donde tenemos la escuela de liderazgo, que esta escuela de liderazgo entonces es un empoderamiento de políticas públicas, donde hacemos incidencia en todo el tema de mujeres y de familias afro, para que queden inmersas en las políticas públicas, obviamente con una política asertiva y participativa. Hacemos el tema del reconocimiento del tejido social, y es este tema que nos permite a nosotras y a nosotros encontrarnos, reencontrarnos y unirnos con ustedes. Y hacemos el tema de emprendimientos sociales, que tenemos varios emprendimientos sociales, que es como se sostiene la organización. Entonces pues tenemos un tema de la escuela de autorreconocimiento, donde se dan unos talleres, y ahí es donde se les explica a los niños, que también es como un tema de cómo yo me protejo y me autorreconozco para que no me discriminen, que lo llaman ahorita bullying, entra dentro del tema del bullying, pero pues es discriminación. Es una experiencia muy bonita cuando los niños nos llegan y nos dicen: profe, alguna de las mujeres o compañeras, profe, mire que la profesora me estaba diciendo negro, y yo le dije: no, yo me llamo Sebastián. Entonces las profesoras empiezan a indagarle a los niños que por qué, y de ese proceso que hemos hecho, nos estamos dando cátedra en varios colegios de la localidad de San Cristóbal, porque a los profesores les pareció interesante. Entonces a los niños les enseñamos que ellos son personas, que los deben de llamar por su nombre, y les enseñamos todo el tema del autorreconocimiento, para que eso les dé un bagaje y un autorreconocimiento, valga la redundancia, que no se permitan ser discriminados, porque los mismos profesores a veces los llamaban por el color de la piel. Y todos somos colombianos, y todos somos negros, y todos somos indígenas, y todos somos mestizos, porque Colombia es un país de mestizaje, donde venimos de negros, de los nativos e indígenas que estaban acá en el país, y de los europeos que vinieron de Europa
entre comillas, a conquistar el país, que realmente eran los saqueadores que estaban en ese momento. Entonces, ¿qué nos permite a nosotras todo esto? Hacer un aporte, ya que los negros desde la construcción del país, del mundo, de la humanidad, siempre hemos construido a la construcción y al futuro y al éxito de un país. Como les decimos, nosotros lo que queremos es dejar un legado de la construcción, del aporte y del autorreconocimiento y el acercamiento con el otro, con la otra. Porque cuando nosotras y nosotros construimos juntas y juntas, somos mejores personas. Tenemos otro proceso de emprendimiento y es que tenemos salón de belleza, donde ahí pues se hace todo el tema pues, del tema de los turbantes, de las trenzas, de todo el tema de la cultura de las comunidades negras. Hay un tema de una escuela de danza. Esta escuela de danza pues, nos permite enseñarle a los chicos nacidos acá, afros en Bogotá, y que es un tema de inclusión porque no solamente es para los negros, también van los hijos de las compañeras mestizas, que eso pues le estamos aportando al tema cultural y interactuando con la comunidad. Tenemos otro tema de emprendimiento y es el tema de todo donde hacemos toda la gastronomía. Es un restaurante que permite pues, saborear todos los platos ancestrales de las comunidades negras, Chocó, Nariño, Tumaco, Buenaventura, en donde tú vas a encontrar el barquillo chocuano, vas a encontrar el encocado, vas a encontrar el arroz con coco, vas a encontrar la jaiba, vas a encontrar los camarones con ajillo y muchos más platos que tenemos pues, para que ustedes los degusten y ojalá puedan llegar por allá por estos emprendimientos de nosotras que nos permiten ser unas mujeres y unas familias emprendedoras y que le aportamos a la cosmovisión y a la transformación de un país. No sé, desde la cosmovisión de nosotras y nosotras, si ustedes tengan algunas preguntas, porque pues este era como toda la introducción del tema de nosotras. Fuimos beneficiadas o galardonadas la semana pasada en un premio por la reconstrucción del tejido social y la paz, que son los premios de Bencos Biojó, que dan a las comunidades negras por hacer procesos sociales y organizativos, y pues posteriormente vamos a ir a Holanda a hacer la réplica de esta experiencia. Muchas gracias por escucharnos, son todas bienvenidas y bienvenidas a este proceso y esperamos que hagan parte de ellos. Proseguimos con enfoque étnico en las comunidades afrocolombianas. Brigitte Urrutia, estudiante de trabajo social, representante de la organización Afromupax. ¿Sí? Pues como comentó mi compañera, yo vengo representando a la organización Afromupax, que es una organización que hace incidencia política con mujeres sobrevivientes del conflicto armado y que además tiene un alto enfoque pues, de productividad económica. Nosotros, nuestra organización en este momento es sujeto de reparación colectiva por los hechos que vivió haciendo su incidencia política, pero pues antes de iniciar con la presentación acerca de la organización, que vamos a hacer como algunas observaciones en un recorrido histórico sobre los logros que hemos obtenido los negros a lo largo de la historia aquí en Colombia. Entonces, quiero que se presenten mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Justina Copete Paneso, soy la secretaria general de Afromupax, Asociación de Mujeres Afro por la Paz. En Afromupax la mayoría de las mujeres somos sobrevivientes de conflicto armado, sobrevivientes de violencia sexual. ¿Y por qué digo sobrevivientes y no víctimas? Porque nosotras decidimos no ser la víctima de nadie, decidimos darnos permiso y seguir. Entonces por eso digo que somos sobrevivientes. Trabajamos varias líneas en la organización, más que todo nos enfocamos en la productividad. ¿Por qué? Porque una mujer independiente es una mujer menos factible de sufrir violencia, puede ser violencia intrafamiliar o cualquier tipo de violencia. Más que todo me voy a enfocar mucho más en esto porque estoy en Vigile para contar un poquito de las otras líneas.
Tenemos una línea de confección donde se fabrica ropa y toda la ropa lleva ese toque africano. Iniciamos con telas muy coloridas, iniciamos las adultas. Vimos que como que no daba mucho resultado como cuando estaba la confección de las adultas, entonces llegaron los jóvenes con esa innovación, con el fresco, con todo eso que tienen los jóvenes, y pues mejoró la cosa. Nuestra confección es mucho mejor, cada que se saca una línea, eso se va, mejor dicho, se ve rapada, la línea, desde que están nuestros jóvenes, así gracias a Dios a nuestros jóvenes aquí, y agradecemos mucho. También tenemos una línea de calzado, muy bonita, y tenemos por ejemplo, es una ruana, que Virginia Stewart le va a contar un poco en qué se enfocaron ellos cuando hacían una ruana como esta. Ellos dicen que esta ruana enfocada en mirar al campo, en rescatar lo que hay en el campo. También tenemos nuestra parte gastronómica, donde tenemos una línea de dulcería a base de coco. Tenemos pastelillos rellenos de arequipe, cocada asada, tenemos esponjados de chontaduro, tenemos helados de borjó de chontaduro, nuestra galleta tradicional. Tenemos una línea totalmente a base de coco, que en la parte de abajo yo creo que la pudieron mirar, ¿cierto? Y algunos la pudieron probar también. Bueno, nuestra parte más importante es la parte psicosocial, que se llama la huerta al perejil. ¿Por qué digo la parte más importante? Porque es donde las mujeres sanamos. La huerta al perejil es una estrategia personal de María Eugenia Urrutia, nuestra representante legal. Y con esta estrategia las mujeres hemos podido sanar, hemos podido salir adelante, porque es donde construimos, donde nos sentimos entre pares. Porque no es fácil cuando te dicen ve al psicólogo. El psicólogo está allá y uno está como abajo. Es una persona a la que no conozco, con la que no me identifico, es la persona que no sabe lo que yo he vivido. Entonces es muy difícil uno comentar su situación. La huerta al perejil es diferente porque ahí estamos entre pares. La mayoría hemos vivido la misma situación, entonces conocemos lo que está sintiendo la otra. Entonces es más fácil uno abrirse con la persona que ya conoce su situación. Ahí las mujeres, la mayoría no hablábamos, estábamos todo el tiempo deprimidas, no identificábamos oportunidades, sentíamos que todo estaba perdido, que no había nada que hacer, que no había forma de salir adelante. Y después de estar en la huerta, las mujeres pudimos volver a nacer, así lo digo yo, porque yo pude volver a nacer en la huerta. Ya soy una mujer totalmente independiente, donde he identificado oportunidades de salir adelante, donde he sentido esa hermandad de mis compañeras, porque formo parte de eso, hermandad, donde habemos hermanas. Y la huerta del perejil es muy importante para nosotros, por eso si yo les cuento la huerta del perejil no acabaríamos solo, porque es una estrategia demasiado rica, demasiado enriquecedora y sanadora. Entonces no acabaríamos hoy, entonces vamos por partecitas. Bueno, Afromupaz está a nivel nacional, estamos en ciudades como Cali, Medellín, estamos en Cartagena, en Neiva, en el Chocó, y aquí en Bogotá vamos más o menos 1.600 familias. Lo que Vicky les contó, que somos sujetos de reparación, que reconoce el distrito, el presidente, hace un año más o menos, nos hizo un reconocimiento precisamente por la huerta que les acabo de comentar. El presidente hace ese reconocimiento a Afromupaz por su estrategia psicosocial, la huerta del perejil. Con los niños también se ha trabajado la huerta del perejil, porque pues las mamitas teníamos toda esa cantidad de problemas, pero no imaginábamos que los niños también estaban sufriendo. Y los jóvenes decidieron, Brigitte Stewart Amanece, decidieron hacer la huerta con los niños, porque los niños también estaban viviendo unas cosas terribles, estaban sufriendo bullying en los colegios, los niños estaban siendo maltratados, los niños no querían ir a un parque por temor. Entonces la huerta del perejil les sirvió mucho también. También se realizó la huerta con los jóvenes y también se hizo con los hombres, que se llama la piña de revolú, porque los hombres también tienen sus propios demonios, decimos nosotras. Los hombres también, los hombres les es más difícil hablar. Nosotras las mujeres, por lo menos entre compañeras, a veces comentamos algo, pero los hombres les es más difícil hablar. Y los hombres también tienen situaciones difíciles. Yo les quiero dejar un poquito ahí y ya les sigo contando un poquito más. Démosle la voz a Stewart para que nos comente un poquito acerca de la línea de confesión.
Buenos días, mi nombre es Stewart, soy estudiante de aquí de la Republicana, pero estudio Derecho, no trabajo social. Yo trabajo con los jóvenes de Afromopaz. Afromopaz no solamente está conformada por comunidad negra, que si bien Afromopaz está basada en una línea de la identidad afro y desenfoque diferencial, también hacen parte personas, comunidades mestizas e indígenas, donde particularmente están ubicadas en USME, y a nivel nacional hay una gran aglomeración de la comunidad mestiza en Villavicencio. Digamos, nuestra línea de confección surgió a partir de una estrategia productiva que la organización denominó Mingueras. Esto con el fin, como les estaba comentando la compañera, con el fin de dignificar y reconocer esos saberes que se tienen de las mujeres, así no se tenga, digamos, algún conocimiento o algún reconocimiento, mejor dicho, por parte de la academia. Esto quiere decir que las mujeres que sabían confeccionar se les tuvo en cuenta que eso era un aporte en industria, un aporte para la organización. Las mujeres que sabían cocinar, las mujeres que sabían tejer. Entonces se empezó a hacer como una evaluación de todos esos saberes que se tenían, por así decirlo, de manera empírica, para juntarlo y así crear una microempresa que hoy en día podríamos decir que, Dios mediante, se convertirá en una empresa productiva, con el fin, digamos, de fortalecer la organización y fortalecer las familias que se encuentran allí vinculadas. La parte de Mingueras parte también de la confección, de la elaboración de alimentos y también de la elaboración de productos cosméticos a partir de las propiedades que tienen algunos alimentos típicos de nuestra región, como el borojó, el chontaduro, entre otros. Entonces, a partir de eso, se empezó a implementar a partir de la reparación colectiva el fortalecimiento de esa unidad económica que tiene la organización. A partir, digamos, el Ministerio del Trabajo se encargó, digamos, de la compra de implementos para la realización de estas unidades productivas que teníamos. Hoy en día también contamos con el apoyo, digamos, de universidades como la Jorge Lozano, que ellos fueron los que elaboraron el diseño de la caja, en compañía también con el Ministerio de Comercio, que nos han abierto puertas en foros empresariales, como en la región de Cali, que es donde más hemos estado moviéndonos. También hoy en día contamos con una conmemoración del presidente Santos por la estrategia de la Huerta al Perejil, porque la Huerta al Perejil es un enfoque diferencial a partir de esos saberes étnicos y ancestrales que tienen las comunidades negras, encaminadas a que las personas entre sí dialoguen y expongan sus problemas, en el sentido de que se sientan más cómodas que con una persona particular, y que por lo general siempre tiene, digamos, el concepto occidental. Entonces, digamos que no va a haber esa misma comprensión de lo que tiene la persona que está pasando por una vivencia o unos hechos victimizantes. También tenemos el apoyo de universidades como la Javeriana, donde han intercedido trabajadoras sociales no, sino psicólogas, estudiantes de psicología, y también de la Universidad de La Salle, que hacen sus prácticas allá en la organización, donde se les ha abierto las puertas para que puedan ejecutar los proyectos y procesos que ellas ven que son convenientes para la organización. La alta consejería también ha incidido muchísimo en el aporte. Hoy en día, digamos, la organización va a sacar
un libro, ya está terminado, que lo hicimos con la compañera Brigitte, mi persona y mi hermana Mauricio, sobre la estrategia con enfoque diferencial, pero a través de los niños, todo lo que se vivió y de una forma muy didáctica para que los niños la puedan comprender. También se sacó un libro que no lo trajimos hoy, que sacó la organización de la Huerta del Perejil, patrocinado por la Defensoría del Pueblo, también sobre la estrategia psicosocial. ¿Cómo les puedo decir? Que las puertas están abiertas para cuando quieran. Pues también es muy importante destacar lo que nos hace sujetos de reparación colectiva, que es nuestra incidencia política. Y por ejemplo, en nuestros eventos políticos podemos destacar el Congreso por la Paz en Cuerpo y Cara de Mujer, que nació con la idea de visibilizar los procesos y los procesos de construcción de paz desde las comunidades de base, porque tenemos el imaginario de que son solo, por ejemplo, los que fueron a La Habana los que están construyendo paz, o son solo los políticos que tienen las maquinarias, que tienen los recursos, los que construyen paz. Pero en realidad la paz se construye desde la base, desde los territorios, desde la educación que se da en las casas, desde cómo convivo con mis vecinos, desde los procesos comunitarios que fomentamos. Entonces esa fue la temática del Congreso por la Paz en Cuerpo y Cara de Mujer. Actualmente estamos trabajando temas como el posconflicto, la reconciliación, que son temas que exponemos no de una forma tan cátedra, sino que a través del arte. Exponemos a través de recitales de baile o recitales de poesía, porque también es muy importante destacar la oratoria de la perspectiva afro. Nosotros somos muy cuenteros, nos encanta la oratoria, y eso era lo que quería rescatar la organización. O sea, cómo podemos construir desde perspectivas diferentes y cómo esa construcción es muy importante que sea destacada y reflejada. También, pues, como nosotros trabajamos la perspectiva de erradicación de imaginarios, nos preocupa bastante cuando desde una perspectiva mestiza nos dicen cómo ser negros o qué tan negros somos según cómo ellos nos ven. Entonces queremos como evidenciar que nuestra identidad como negros no la pueden dictar o dictaminar desde su cosmovisión. Nuestra identidad no está regida por cómo nos vestimos o nos peinamos. Nuestra identidad es una construcción política y cultural. Y también, pues, como comunidades negras hemos tenido una cantidad de logros, que por ejemplo, pues, se destaca demasiado en Cosbiojo, que fue el creador de San Basilio de Palenque, y pues que en sus manos estuvieron los cimarrones, pero también es muy importante destacar a Barulé, quien creó también uno de los palenques sentado Chocó. Bueno, pues digamos, siguiendo en esa misma línea, pues, o sea, esto se hace con el fin de que la comunidad, ustedes que son, digamos, en su mayoría mestizos, conozcan estos aportes y logros que ha tenido la comunidad afrocolombiana, que muchas veces ha sido invisibilizado, digamos, hasta el día de hoy, con Francia Márquez, que fue Nobel de Medio Ambiente, y creo que ni siquiera le hicieron tanta parafernalia como se le hicieron al presidente Santos. Mujer y negra, o sea, solo hay 3 Nobels y una de ellas es una mujer y es una negra, y no se le hizo ese magno reconocimiento. También hay que aportar que Colombia es la única región, prácticamente la única región a nivel latinoamericano, que tiene una ley exclusiva para comunidades negras, es la ley 70. Y ese es un logro que no se lo regalan, que no se lo van a regalar porque sí, no. Ese logro es porque las curules afro que se encuentran allá en el Congreso han luchado por pelear ese tipo de cosas. Eso no es regalado. También hay que tener en cuenta que se invisibiliza mucho que aquí hay una jurisdicción indígena y eso tampoco fue regalado, porque prácticamente cuando se habla de ese tipo de procesos es como si se estuviera regalando, y no. Hubo una revolución política de esas comunidades para lograr ese tipo de logros. También hay que reconocer el aporte que hizo Haití para la liberación de aquí de Colombia, ya que fue la primera región que fue libre. También hay que tener en cuenta que Juan José Nieto, que fue presidente en
85-87 fue negro de aquí de Colombia y todo eso está invisibilizado. Entonces, pues, esto es como para reflexionar con el fin de que se den cuenta de que también existe un aporte cultural y un aporte político y científico de estas comunidades. El proceso organizativo de la comunidad inga del Putumayo, por Heidi Viviana Hansasoy Hakanamajor, trabajadora social de Unicolmayor, representante de la comunidad inga del Putumayo. Bienvenidos. En idioma inga significa buenos días para todos. Mi nombre es Heidi Viviana Hansasoy Hakanamajor, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Invitada por Lorena Restrepo, estudiante de Trabajo Social de acá de la Republicana. Pues nosotros venimos a contarles más o menos la organización que tenemos como comunidad indígena acá en Bogotá, nuestras problemáticas y nuestros usos y costumbres. Lo de nosotros se divide en dos partes, en cual los hombres de la comunidad indígena inga, ellos manejan la medicina ancestral y nosotras como mujeres, son nuestras abuelas, ellas manejan la parte de sobandería, ya que en muchos tiempos atrás pues las mujeres indígenas allá en nuestro territorio no hay hospitales ni nada de eso, entonces nuestras mamás y nuestras abuelas eran las que nos ayudaban a nosotros a tener nuestros hijos. O sea, ya ellas manejan la parte de la sobandería, que es como nosotros lo llamamos, y nuestros taitas, nuestros abuelos, la parte medicinal. Entonces, por otro lado, pues, ¿qué les cuento yo? Yo soy autoridad indígena acá en el cabildo de nosotros. Nosotros nos organizamos por 12 cabildantes. Tenemos nuestro gobernador, nuestro alcalde mayor, nuestros alguaciles y tenemos nuestra autoridad propia como nuestro castigo propio por diferentes situaciones, digamos, que se presenten a nosotros. No nos juzga la autoridad regular que es la de acá, sino nuestro cabildo. Por otro lado, pues mi abuela les va a contar cómo fue el desplazamiento de la comunidad de nosotros hacia acá en la ciudad, o sea, por qué las comunidades indígenas están acá en la ciudad y en diferentes ciudades. Entonces le doy la palabra a mi abuela. Bueno, como decía aquí mi nieta, que muy buenos días, que en el idioma de nosotros es Juan, que tomó el cono. Pues yo le vengo a comentar, gracias a la invitación aquí, una de las niñas me le hizo a mi nieta, entonces vengo a comunicarles de que nosotros de allá de nuestras tierras, de allá del Putumayo, que venimos es a mostrarte que por qué nos venimos, nuestros padres anteriormente, nuestros abuelos, vinieron acá porque pues el territorio, así diciéndolo, los colonos nos invadieron, nos sacaron y muchas cosas, dificultades que teníamos allá, los abuelos recorrieron a las ciudades, de las ciudades y no aquí nomás como Venezuela, bueno, tantas ciudades en otros países y todo eso, y muchos pues quedamos aquí en Bogotá. Aquí en Colombia habemos mucha comunidad indígena en toda parte. No es aquí nomás, sino en todo Colombia vemos comunidades ingas. Entonces, pues estamos participando aquí para contarles, pues nosotros no nos hemos olvidado nuestra medicina tradicional, que a los hijos, los nietos, no los dejamos, pues que se olvide la lengua materna, más que todo que la lengua materna siga con nosotros las abuelas, los abuelos, que sigan practicando, escuchándonos, porque no podemos dejar que los jóvenes, y a los niños que nacieron aquí ya se les está olvidando la lengua materna. Nosotros le inculcamos eso. Y la medicina, el tejido, pues anteriormente en mi tierra no había médicos. La medicina tradicional, toda una vida, una plantica aquí, allá se rebuscaba cuando alguna enfermedad, o digamos cuando una mujer va a dar el parto, es muy natural allá en nuestra tierra, no es como aquí. Entonces por allá son cosas que se encuentra mucha medicina en el parto también. Y una sobandera, una mamá sobandera que no puede faltar en nuestras partes que existimos, pero son aprendidos pues por nuestras abuelas, es una semilla que va creciendo. Sí, y pues muchas gracias por esta invitación.
que sigamos adelante, pues, ¿no? Sí, gracias. Bueno, por otro lado, resaltando lo que decía mi abuela, sí es cierto para nosotros como jóvenes indígenas venir acá, digamos, a compartir, como nosotros les llamamos los blancos, sí se nos pierde en muchas ocasiones, digamos, nuestra identidad, porque pues acá ya compartimos con gente del común y no está solo nuestro pueblo indígena, pero igual nosotros tratamos de estar en nuestro territorio, recordar lo que nosotros somos como indígenas, no olvidar nuestras costumbres, nuestras leyes. ¿Qué más les puedo contar? Por otro lado, pues lo de la autoridad de nosotros indígenas, nosotros somos acá en Bogotá hay 14 pueblos indígenas que habitan ahorita. Los 3 que tenemos, digamos, como lugar propio y sitio propio somos nosotros los ingas, los quichuas, que son los ecuatorianos, y la comunidad indígena Nasa. Son los únicos 3 cabildos que tienen como su resguardo y el reconocimiento ante las entidades de acá de Bogotá. Entonces, por eso nosotros somos, digamos, como una de las comunidades que más hemos luchado acá en este territorio por que no se pierdan nuestras costumbres y que no olviden a las comunidades indígenas, que son las que han luchado por varios años por nuestro territorio y por el territorio de los demás. Entonces, en cuanto a eso, eso les comento. Lo otro es, bueno, lo de la medicina ancestral de nosotros, lo que nos identifica a nosotros como indígenas, pues es nuestro vestuario, que es diferente al que utilizamos normal, o sea, el normal. El de nosotros es pues muy diferente, y nuestra lengua materna y las costumbres. Eso era lo que les veníamos a contar. Bueno, gracias. Bien, buenas tardes ya. Yo quiero sobre todo darle las gracias a todos los presentes. En particular quiero agradecer a nuestro vicerrector general, el doctor Gerardino Vivas, a nuestro vicerrector académico Alejandro Castillo, a nuestra decana del programa de trabajo social, la doctora Yasmina Alvarada, por todo su apoyo, porque no hubiera sido posible hacer este evento sin el apoyo del programa de trabajo social. También quiero agradecer a las personas que nos han acompañado, a Marjorie, que nos hizo la moderación durante todo el día. Quiero pedirles un aplauso para Marjorie. Agradezco también muy especialmente al profesor Fabián Díaz, que nos acompañó, que es docente del programa de trabajo social, pero que también pues trabaja con la unidad de atención y reparación integral a las víctimas en la Dirección de Asuntos Étnicos. Muchas gracias, Fabián. A la doctora Ángela Salcedo, que está aquí con nosotros, trabajadora social, pero que también ha estado durante muchos años inmersa en todo lo que es el tema de consulta previa desde el Ministerio del Interior. A la profesora Aura Isabel Mora, que nos acompañó en este evento hablándonos del tema de la interculturalidad crítica. A todos ustedes, los asistentes. Quiero también pedirles un aplauso para Ana Beatriz Acevedo, que es una compañera aquí de trabajo social, estudiante de trabajo social en 7º semestre, pero quiero pedirles un aplauso. Ya les digo como ella les comentó, recientemente fue galardonada su organización y ella como persona como ganadora del Premio de Reconstrucción del Tejido Social y Paz Bencos Biojó 2018 en un evento que se realizó aquí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, también en conmemoración del Día de la Afrocolonialidad. A Brigido Urrutia y a los 2 compañeros que nos acompañaron, también quiero pedirles un aplauso para ellos. Porque, como ustedes se dan cuenta, son personas que además de estudiar sus carreras, digamos, de estar haciendo trabajo social o de estar haciendo derecho, de estar cursando sus estudios, son personas que son muy activas dentro de sus organizaciones y que pues nos han dado una muestra de cómo
de cómo trabajar, participar, estudiar, y todo eso hace parte de su proyecto de vida. Entonces, un aplauso para ellos. Y finalmente quiero agradecer a Heidi Viviana, muchas gracias por venir. Ella, pues como ustedes se pudieron dar cuenta, es una compañera de Unicol Mayor, es trabajadora social de Unicol Mayor, pero además, como ustedes ven, vino con su abuela, ¿cierto? Y nos presentó todo el tema de la comunidad Inga y de cómo está organizada la comunidad Inga del Putumayo aquí en Bogotá. Todos estos trabajos queremos que sean como estudios de caso del proceso de investigación que estamos llevando a cabo desde el semillero de gestión social del programa de trabajo social. Entonces, un aplauso para Heidi Viviana. Y por último, quiero agradecerle a todos los estudiantes, ya sean de trabajo social o de derecho, porque vi algunos de derecho también. Entonces, muchas gracias por venir. Y especialmente, hay un trabajo que ha estado un poco oculto a lo largo de todo el evento, y es el trabajo del semillero de investigación de gestión social. Muchas gracias por organizar.